Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Fue el tipo de boda que llenó las páginas de Sociedad durante una semana, y fue objeto de susurros en los salones de las casas de campo durante meses después. El escenario, salón. Haversley, una elegante finca eduardiana, enclavada en la ondulada campiña de Wiltshire, con su antigua fachada de piedra suavizada por cascadas de rosas de finales de verano. La ocasión: la boda de Clarissa Vane, hija única de Lord y Lady Haversley, a señor Edward Lytton, un financiero en ascenso, cuyo encanto y fortuna lo convirtieron en un favorito de la alta sociedad londinense. La lista de invitados relucía con nombres con títulos, adinerados y nuevos ricos cuidadosamente seleccionados, todos reunidos bajo un cielo tan azul que parecía pintado para la ocasión. Sin embargo, debajo de las flores cuidadosamente dispuestas y las copas de champán colocadas en posición, algo andaba mal. Fue señora Haversley quien primero lo notó. Mientras los invitados lanzaban arroz y buenos deseos a la pareja que se marchaba, ella murmuró a su esposo: ¿Dónde está? ¿Mariana? Se suponía que debía estar junto a Clarissa durante la ceremonia, la sexta dama de honor. Lord Haversley, que había pasado gran parte de la mañana evitando cualquier cosa que pareciera logística matrimonial, simplemente frunció el ceño. Esa chica, la de la época escolar de Clarissa, ¿la tímida? Exactamente. Marianne Bellamy. El abanico de Lady Haversley tembló levemente. No aparece en ninguna de las fotos de grupo. Nadie recuerda haberla visto esta mañana. Me dijeron que llegó anoche y que le asignaron la habitación rosa. Pero la criada dice que nadie ha dormido en la cama. Clarissa, radiante con su encaje y tul, parecía ajena a todo, ya fuera por alegría o por desapego deliberado. Cuando le preguntaron amablemente por Marianne después de la ceremonia, parpadeó como si el nombre hubiera sido pronunciado en un sueño. ¿Marianne? Ah, seguro que anda por ahí. Siempre odió las fiestas. Pero ella no estaba allí, ni en la recepción en el invernadero, ni en las fotografías, ni en su habitación, ni en los terrenos de la finca. Y al anochecer, las risas que resonaban por los pasillos de piedra de Haversley Hall se habían apagado. Un pánico silencioso se apoderó de la mansión. Los sirvientes susurraban sobre puertas entreabiertas y un ligero olor a lavanda en el ala este, donde se suponía que no debía haber ninguna. Clarissa se retiró temprano, alegando agotamiento, mientras su esposo permanecía visiblemente silencioso. Exactamente a las 8:15 p.m., Inspector Wade de la policía de Wiltshire llegó en su coche Morris y el mayordomo, nervioso, lo hizo pasar. Revisó rápidamente los registros de los huéspedes, interrogó a los lacayos y recorrió los jardines. No encontró nada más que una ramita de gypsophylla abandonada junto al estanque reflectante. Y así, a la mañana siguiente, con discretos telegramas enviados y todos los esfuerzos por mantener un silencio cortés agotados, Lord Haversley recurrió a su último recurso. Así fue como, 2 días después, el señor Hércules Poirot, el célebre detective belga, descendió de un Daimler de alquiler en el camino de grava de Haversley Hall, impecablemente vestido de gris paloma, con un bombín pulcramente colocado sobre la cabeza y un bastón con empuñadura plateada en la mano. Se detuvo, entrecerrando los ojos al ver las guirnaldas nupciales que ya se marchitaban al sol. Se volvió hacia el mayordomo. «Dígame, por favor, antes de comenzar, ¿quién es esa joven que ha desaparecido? Alguna vez se supuso que ella sería notada». El mayordomo, desconcertado, parpadeó. «Señor», Poirot sonrió levemente, «es solo que uno no pierde a una dama de honor». A menos que fuera, quiso decir ser olvidado. Entró en el gran salón, donde los secretos aguardaban en el aire, con aroma floral.
Los zapatos lustrados de Poirot no hacían ruido alguno sobre el suelo de mármol mientras lo conducían por los resonantes pasillos de Haverslake Hall. Los retratos de los antepasados Haverslake adornaban las paredes. Sus miradas severas sugerían juicio o indiferencia. Era difícil distinguir cuál. El aire olía levemente a lirios, mezclado con la cera de la madera recién pulida, y el omnipresente trasfondo de piedra antigua y secretos más antiguos. Lord y Lady Haverslake esperaban en el salón, con la postura rígida, con la cortés angustia de quienes temen más el escándalo que la tragedia. Lady Haverslake se levantó rápidamente al entrar Poirot. Un leve temblor en las manos delataba nerviosismo que, de otro modo, se ocultaba bajo un velo de buena educación. «Señor Poirot», dijo con voz refinada y clara, «le agradecemos que haya podido venir. Las circunstancias son delicadas, sí», terminó Poirot con suavidad, haciendo una reverencia. «Lo entiendo. Y supongo que la discreción es de suma importancia». «Exactamente», dijo Lord Haverslake con brusquedad, indicándole una silla cerca de la chimenea. «No queremos alarmar a Clarissa, ni a los invitados. La mayoría ya se han ido, claro, pero aún así, Poirot se sentó con sumo cuidado. Comencemos, si le parece bien, por el momento de la última certeza. ¿Cuándo fue vista por última vez la señorita Bellamy?» Lady Haverslake intercambió una rápida mirada con su esposo. Llegó la víspera de la boda. Sería el jueves. Su nombre figuraba en el registro de invitados. El mayordomo recuerda que la acompañaron a su habitación, la habitación rosa. Y aún así, dijo Poirot cruzando las manos, la cama estaba intacta. ¿No se dejaron pertenencias? Ninguna, dijo Lord Haverslake. Eso es lo raro. Es como si nunca hubiera estado aquí, pero ¿la esperaban? Poirot ladeó ligeramente la cabeza. ¿Había confirmado su asistencia? Sí, respondió Lady Haverslake rápidamente. Clarissa insistió en invitarla. Eran amigas del colegio. Marianne siempre fue una chica tranquila, una artista o algo así, bastante tímida, la verdad. ¿Tenía Mademoiselle Bellamy otros contactos aquí, familiares conocidos entre los invitados? No que sepamos, dijo Lord Haverslake. No es de mi círculo habitual. Clarissa la conocía desde que terminó el colegio. Mantenían el contacto, se escribían cartas. Recuerdo que mencionaban su nombre de vez en cuando. Pero socialmente, no. Poirot arqueó ligeramente las cejas. Entonces era una excepción. Una adición más que un elemento fijo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Dígame, ¿estaba contenta de asistir esta amiga de su hija? Lady Haverslake parpadeó. Eso creo. Poirot asintió cortésmente, pero no insistió. ¿Puedo hablar con la criada que descubrió que no había nadie en la habitación? La llamarán inmediatamente, dijo Lord Haverslake tocando la campana. Mientras esperaban, Poirot se acercó al ventanal contemplando el jardín. El césped se extendía en una cuidadosa simetría, descendiendo hasta un estanque reflectante, rodeado de setos de tejo. El paisaje era pintoresco, y sin embargo algo en él le pareció demasiado prístino, demasiado controlado. ¿Dices que la policía no encontró ningún rastro de ella?, preguntó sin girarse. Ninguno, respondió la mujer. El inspector Wade hizo lo que pudo, pero Lord Haverslake dudó. Apenas estaba aquí, sin equipaje. Nadie habló con ella. Ni siquiera Clarissa, curiosamente. «Ah», dijo Poirot en voz baja, «qué raro». La doncella que entró era joven, con ojos nerviosos y las manos enrojecidas de tanto fregar. Poirot supo que se llamaba Elsie. Era ella quien había ido al salón rosa la mañana de la boda. «Estaba intacto, señor», dijo aferrándose el delantal. «Ni una horquilla fuera de lugar. Lo revisé 2 veces, y el sobre de lavanda debajo de la almohada seguía sellado, tal como lo dejé el día anterior. Y no hay olor a perfume, no hay ninguna huella en la silla. ¿Nada fuera de lugar?». Ella negó con la cabeza. Lo único fue la ventana. Poirot se giró bruscamente. «Sí,
Estaba sin pestillo, abierta de par en par. Y el rosal de afuera, alguien lo había pisado, creo. Los pétalos estaban aplastados. Poirot intercambió una rápida mirada con Lady Haversley, cuyo rostro palideció. Se acercó a la muchacha. «Es usted observadora, mademoiselle. Eso está bien, pero dígame, ¿estaba cerrada la ventana cuando preparó la habitación el día anterior?» «Sí, señor. Siempre la cierro antes de abrir la puerta». Poirot le dio las gracias y la dejó marchar. Cuando la puerta se cerró, regresó a su asiento con aire pensativo. «Una ventana abierta», murmuró, «una rosa aplastada y una chica que desaparece entre el anochecer y el amanecer. ¿Crees que se fue?», preguntó Lord Haversley, aunque sin convicción. Poirot levantó un dedo. «No se fue. Lo expulsaron, o lo convencieron para que se fuera. Dígame, ¿tiene la lista de invitados a la boda?» «Por supuesto. Me gustaría verlo. Y también me gustaría hablar con la señorita Clarissa». Lady Haversley dudó. «Está muy cansada, incluso angustiada». Poirot inclinó la cabeza. «Entonces seremos breves. Se trata simplemente de establecer los hechos. Y los hechos, como dicen los ingleses, son sagrados». 10 minutos después, Poirot fue acompañado a un salón más pequeño, donde Clarissa Leeton, de soltera Vane, estaba sentada junto a la ventana, con su vestido de novia cambiado por una suave bata de lana azul paloma. Estaba pálida, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo. Su esposo estaba cerca, con los brazos cruzados y la mirada indescifrable. «Clarissa, querida», dijo Lady Haversley con dulzura, «al señor Poirot le gustaría hacerle algunas preguntas». Clarissa esbozó una débil sonrisa. «Lo intentaré. No sé si seré de mucha ayuda». Poirot dio un paso al frente. «No necesito ayuda, señora, sino la verdad. Dígame, ¿vio a Marian Bellamy después de su llegada a Haversley?» Clarissa dudó. «No, al menos no lo creo. Todo era tan borroso. Quería hablar con ella a la mañana siguiente, en el desayuno, pero no estaba. Supuse que estaba evitando las multitudes». «¿La invitaste personalmente?» «Sí, fuimos muy cercanas. No la había visto en un año más o menos, pero pensé que sería un detalle. Me había escrito para decirme que vendría». «¿Y cómo sonaba en su carta?» Clarissa frunció el ceño ligeramente. «Qué raro, quizá. Un poco nostálgico». Como si se estuviera despidiendo, los ojos de Poirot brillaron. «¿Adiós?» «Probablemente me lo estoy imaginando. Siempre tenía ese tono melancólico, pero me agradeció que pensara en ella. Dijo que estaba deseando ver cómo resultaba todo». «Una frase interesante», murmuró Poirot. «¿Y su marido la conocía?» Edward Leeton se movió por fin. «Nos vimos una vez, creo, brevemente, hace años». La mirada de Poirot se detuvo en él un instante. «¿Y qué le pareció?» «La encontraba aburrida», dijo Leeton demasiado rápido. «Retraída. Clarissa siempre intentaba arrastrarla a cosas, fiestas, bailes. Marianne nunca parecía cómoda, y aún así aceptó la invitación a tu boda». «Supongo que quería cerrar el tema», dijo Clarissa en voz baja. «O quizás se sentía sola». Poirot la miró larga e indescifrable y se levantó. «Merci, madame. Eso es todo por ahora». Al salir de la habitación, sacó un pequeño cuaderno del bolsillo del pecho y escribió una sola línea. La dama de honor olvidada no debía ser recordada, hasta que fuera demasiado tarde. Cerró el cuaderno con un clic y miró una vez más hacia el jardín. Una niña había desaparecido sin dejar rastro, pero Poirot ya presentía que no había desaparecido sola. En algún lugar de la perfecta simetría de Haversley Hall, alguien recordaba exactamente lo sucedido. Y la tarea de Poirot era averiguar quién. La mañana avanzaba con la engañosa tranquilidad que sólo una gran finca inglesa podía ofrecer. El canto distante de los pájaros, la luz del sol filtrada sobre los cuidados jardines y el susurro de los sirvientes
moviéndose discretamente por los pasillos. Pero para Hércules Poirot, ese silencio no lo tranquilizaba, lo ocultaba. Se movía en él como quien navega en la niebla, atento al más mínimo cambio de temperatura, al más leve rastro de verdad, bajo capas de decoro cortés. Tras su conversación con Clarissa y su esposo, Poirot solicitó un recorrido por los terrenos, aparentemente para comprender la distribución, pero en realidad, para observar cómo el espacio físico pudo haber propiciado, o incluso ocultado, la desaparición de Marian Bellamy. Le acompañó el ayuda de cámara de Lord Haversley, un hombre tranquilo y delgado llamado Carter, cuya función al guiar a Poirot, según sospechaba el detective, consistía tanto en una discreta supervisión como en una asistencia. Empezaron en el ala este, donde se encontraban las habitaciones de invitados. Poirot se detuvo frente a la sala rosa. La puerta estaba entreabierta. El interior de la habitación estaba limpio y ordenado, tal como se había descrito. Entró lentamente, recorriendo la estancia con la mirada. Era modesta comparada con la suite nupcial. Paredes cubiertas de damasco descolorido, un escritorio cerca de la ventana y un espejo de tocador con marco de caoba oscura. La cama estaba hecha. La almohada aún conservaba su ligera hendidura central intacta. Poirot se acercó a la ventana y la abrió. Una brisa agitó la cortina y trajo consigo un aroma más intenso a jardín. Él se asomó. Abajo, el rosal mostraba signos de perturbación, pétalos magullados, algunos tallos rotos. No era dramático ni violento, pero sí inconfundible. «Dime, Carter», dijo en voz baja, «¿quién estaría por allí a esta hora?» «Al anochecer, digamos, la noche anterior a la boda». «La mayoría de los sirvientes estaban abajo, señor. Preparaban la cena. Algunos invitados se estaban vistiendo. Los pasillos estaban tranquilos de este lado. ¿Se notaría si uno sale por esta ventana? Lo dudo, señor. Los senderos del jardín este no llevan a la entrada. Dan la vuelta hasta el estanque inferior». Poirot asintió lentamente. Entonces, una salida discreta, pero fue voluntaria. Retrocedió un paso, dirigiendo la mirada al escritorio. No había nada encima, salvo un secante sin usar y un tintero plateado. Pero el secante, Poirot lo acercó, tenía hendiduras. Sacó una hoja de papel y un lápiz del bolsillo de su abrigo y comenzó a sombrear con cuidado la superficie. Surgieron palabras tenues, irregulares e incompletas. «Vine porque tenía que verte», dijiste. Poirot se detuvo. El resto era indescifrable. Se guardó la hoja en el bolsillo. «Empezamos a oír su voz», murmuró. Un susurro, pero suficiente. Desde el jardín se dirigió al estanque reflectante. La ramita machacada de gipsofila aún yacía cerca del borde, preservada por la humedad de la hierba. Poirot se inclinó y la examinó sin tocarla. «Una flor nupcial», murmuró. «No es algo que los invitados suelen llevar. Solo las damas de honor los tenían», ofreció Carter. Poirot entrecerró los ojos. «En efecto. Entonces, ¿cómo fue que alguien cayó aquí si Marianne nunca apareció en la ceremonia?» Carter pareció inseguro por un momento. «¿Quizás se cayó mientras arreglaban los ramos?» Poirot no respondió. Simplemente miró al otro lado del agua, pensativo. Más tarde solicitó la lista de invitados y se retiró a una pequeña sala de estudio que Lord Haversley le ofreció para su trabajo. La lista estaba meticulosamente mecanografiada, ordenada por asiento y parentesco con la familia. Poirot recorrió lentamente cada línea con el dedo. Algo en ella le inquietó. Nombres repetidos, por supuesto. Grupos familiares conocidos de la alta sociedad. Pero un grupo en particular le llamó la atención. 3 invitados sin afiliación clara. Todos sentados juntos en el extremo de la mesa la segunda noche. Señorita Ovie Allen, señor Philip March, señorita Celia Glenn. No hay vínculos familiares, ni anotaciones de compañeros de clase, ni vínculos comerciales. ¡Qué raro! Poirot rodeó los nombres con un círculo y subrayó el número de la mesa.
Anotó hablar con el mayordomo. Después de todo, la disposición de los asientos rara vez era aleatoria. Como si lo hubiera convocado el pensamiento, llamaron a la puerta. Era el inspector Wade, a quien habían llamado de la comisaría local tras la llegada de Poirot. El hombre era alto y robusto, con ese aire campestre y sereno que ocultaba su aversión a las intromisiones. Pero no se mostró reacio a cooperar. «Supongo que has encontrado algo que nos perdimos», dijo Wade, dejando el sombrero. «No es que se me escape mucho, mi querido inspector», dijo Poirot amablemente, «sino que aún no lo he comprendido del todo. He hablado con la familia, he examinado la habitación de invitados y he recorrido los jardines. Sus hombres hicieron un buen trabajo. Pero verá, no es la escena lo que debemos considerar, sino la intención. ¿Por qué una chica accede a asistir a una boda y desaparece antes del primer brindis? «¿Huiste?», preguntó Wade. «¿Te echaste atrás en otro sentido?» Poirot inclinó la cabeza. «Es posible. ¿Pero no dejaría ni una palabra? ¿Ningún equipaje? ¿Ningún rastro? Es usted un hombre de criterio sólido. ¿Acaso ni el fugitivo más impulsivo no llevaría un cepillo de dientes?» Wade rió entre dientes a su pesar. «Te lo concedo». Poirot bajó la voz. «Creo que la señorita Bellamy llegó. Creo que escribió una carta mientras estuvo aquí. Creo que tenía la intención de hablar con alguien. Pero también creo que estaba desanimada». Wade frunció el ceño. «¿Desanimado cómo?» «Eso es lo que debemos averiguar. Dígame, inspector, ¿sabe algo sobre estos nombres?» Le pasó la lista de invitados con los 3 subrayados. Wade lo miró. «Celia Glenn me suena. Creo que estuvo involucrada en un escándalo con la familia Lytton. Una demanda, quizá. Algo sobre herencias. Un asunto turbio. Nunca se demostró. En cuanto a los demás, no puedo decirlo». Poirot entrecerró los ojos. «Es curioso que alguien así haya sido invitado a este evento», Wade gruñó. «Las familias adineradas tienen buena memoria y poca capacidad de perdón». «Aún así tienes razón. ¿Qué grupo tan raro?» Poirot se recostó. «Nos estamos acercando. Es como el ajedrez, inspector. Cada pieza parece inerte, hasta que una mano invisible la mueve. Entonces revela su propósito». «Hablaré con los invitados que quedan», dijo Wade poniéndose de pie, «y veré qué puedo averiguar sobre esta tal Glenn». «Merci. Continuaré con los vivos y los silenciosos», dijo Poirot, señalando la nota del secante. Al cerrarse la puerta tras Wade, Poirot se levantó y se acercó de nuevo a la ventana. Abajo, Clarissa caminaba sola por el sendero junto a las rosas con la mirada baja. Se movía lentamente, como si escuchara un eco lejano. Poirot la observó y luego se dio la vuelta. La dama de honor olvidada había venido por una razón, y alguien aquí, quizás más de uno, tenía motivos para desear que no lo hubiera hecho. Y así Poirot se preparó para los interrogatorios. Los sospechosos habían empezado a aparecer. Pronto empezarían a contradecirse, y cuando lo hicieran, la verdad inevitablemente empezaría a filtrarse. Poco después del almuerzo, Poirot comenzó la primera de sus entrevistas privadas. El salón se había convertido en una especie de salón temporal, tranquilo y apartado del bullicio de la finca. Se había informado a la familia, con tacto pero firmeza, que Monsieur Poirot necesitaba su cooperación en sus pesquisas. Lady Haversley, aunque visiblemente tensa, accedió. Clarissa se había retirado a sus aposentos. Su esposo no aparecía por ninguna parte. La primera en aparecer fue la señorita Celia Glenn. Entró con una especie de porte reservado, vestida con un gris discreto, mucho más propio de un despacho de abogados que de una celebración nupcial. Su mirada era fría y deliberada, enmarcada por unas gafas que le daban un aire ligeramente académico. Se sentó con cuidado cruzando las manos sobre el regazo. «¿Deseaba hablar conmigo, señor Poirot?» «En efecto, mademoiselle. Es un asunto muy delicado. Creo que conocía a la señorita Marianne Bellamy.
Hubo una pausa leve, pero la mirada de Poirot la captó. «La conocí aquí», dijo Celia con serenidad. «En la cena de ensayo. Creo que estaba al fondo de la mesa». Aunque no dijo nada, Poirot ladeó la cabeza. «¿Está seguro de eso? ¿De que ella estaba presente?» «Creo que sí. Pero no conversaste con ella». «No». Poirot dejó que el silencio se alargara un poco. Luego, «Dígame, señorita Glenn, ¿cuál es su relación con la familia Lytton?», parpadeó. «Soy prima. Lejana, era muy cercana a la madre de Edward antes de que falleciera. He mantenido el contacto de vez en cuando. ¿Y no hubo algún malentendido entre usted y el señor Lytton, quizás? Un asunto de negocios». De nuevo la más leve vacilación. «Hubo una disputa por una herencia, sí, hace años. El patrimonio de mi madre fue objeto de litigio. Los tribunales lo resolvieron. Hubo resentimiento en aquel momento. Pero eso ya quedó atrás. Y sin embargo aquí estás invitado a la boda de un hombre cuya familia una vez te acusó de fraude». Celia tensó la mandíbula. Clarissa insistió en que viniera. «Es así de amable». Poirot sonrió levemente. «La amabilidad es una virtud. Y sin embargo, cuando enmascara algo más, culpa quizás o ansiedad, puede resultar pesada de llevar». Ella sostuvo su mirada. «No tengo nada que ocultar, señor Poirot». «Excelente. Eso hará que nuestro trabajo sea más eficiente». Se fue unos minutos después, serena, pero no relajada. Poirot hizo una pequeña anotación en su libro. «Insistencia en la calma. Sabe más de lo que dice». A continuación llegó el señor Philip March, uno de los nombres del curioso grupo de la cena. Un hombre alto, pelirrojo, de rostro sonrosado y expresión de constante asombro. March afirmaba ser un conocido de negocios de Edward Lytton, aunque el asunto exacto seguía siendo frustrantemente vago. «Navegación», dijo vagamente. «Materias primas, sobre todo. Inversiones. Lytton y yo íbamos juntos al colegio. ¿Y usted conocía a la señorita Bellamy?» «Para nada», dijo March con un rápido movimiento de cabeza. «Nunca la había visto en mi vida. ¿Estás seguro de eso?» Bueno, espera. Ahora que lo dices, había una chica, muy callada en la cena de ensayo, un poco reservada. Podría haber sido ella, pero no hablaste. No, no hay motivo para ello». Poirot observó a March con atención. El hombre estaba nervioso, pero más como alguien poco acostumbrado al escrutinio que como alguien con un secreto que guardar. Su presencia en la lista de invitados aún desconcertaba a Poirot. «¿Fue usted invitado directamente por el señor Lytton?» «Sí, bueno, su padre y el mío estaban en el mismo club de caza. Supongo que es más bien una cuestión de cortesía, en realidad». Poirot lo despidió tras unas cuantas preguntas más. En el blog que tenía delante, escribió: «Periférico. Es improbable que sea central. Posiblemente manipulado». La tercera del trío, la señorita V. Allen, resultó ser la más esquiva. Una joven imponente de cabello negro azabache y voz sedosa, afirmaba ser amiga de la novia, procedente del ambiente artístico londinense. Cuando Poirot le preguntó si conocía a Marianne Bellamy, su respuesta fue inmediata. «Ah, sí», dijo encendiendo un cigarrillo. «Estudiamos en el mismo taller durante un tiempo. Tenía talento. Extraño, pero talentoso. No la había visto en casi un año. Fue una sorpresa enterarme de que la habían invitado». «¿Por qué?» «Oí que había tenido una pelea con Clarissa, algo sobre un cuadro, si no recuerdo mal. Clarissa nunca me contó toda la historia, pero hubo una discusión». Poirot arqueó ligeramente las cejas. «¿Y aún así la invitaron a la boda?» Pues Allen se encogió de hombros con indiferencia. «Clarissa es así. Le gusta arreglar las cosas, o hacer alarde de que las arregla». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿No habló con Marianne en la mansión?» «La vi en el pasillo la noche antes de la boda. Estaba pálida, ansiosa. Llevaba algo, quizá papeles, pero cuando la llamé, fingió no oírme». La voz de Poirot bajó ligeramente. «¿Y dónde fue esto?» «Cerca del ala este.
Cerca del Salón Rosa, creo. Muy interesante, murmuró Poirot. ¿Y qué le pareció su estado de ánimo? Allen aplastó el cigarrillo en la bandeja. Parecía alguien que había venido a decir algo difícil, o quizás no decirlo, sino decirlo. Si es que eso tiene sentido. Tiene mucho sentido, mademoiselle. Tras su partida, Poirot permaneció sentado en la habitación, ahora vacía. Afuera, la lluvia había comenzado fina y casi imperceptible, difuminando los contornos de los setos. La casa se había vuelto más silenciosa, como preparándose para el eco de lo sucedido. Revisó sus notas. Celia Glenn, fría, evasiva, una vez envuelta en una disputa legal con la familia del novio. Quizás aún guarde resentimiento. Philip March, posiblemente un peón o una obligación social. Sabe poco, dice menos.v, Allen. Enigmático pero sincero. Afirma haber tenido contacto previo con Marianne y confirma su presencia en el pasillo cerca de la habitación Rose. Identifica una ruptura entre Marianne y Clarissa. Los detalles de la pintura lo intrigaron. Los artistas suelen revelar más de lo que pretenden, incluso cuando el pincel toca el lienzo. Poirot tomó nota para preguntarle a Clarissa sobre la discusión. Pero otra idea comenzaba a formarse. ¿Y si Marianne no solo hubiera venido a la boda, sino también a interrumpirla? ¿Y si su presencia hubiera supuesto una amenaza, no física, sino emocional y reputacional? Volvió a mirar la huella parcial en el papel secante que llevaba en el bolsillo. Dijiste, el resto se había perdido. Pero el tono, incluso en esas pocas palabras, era inconfundible. Reproche Poirot se levantó, se ajustó los puños y llamó a Carter. «Quiero volver a ver el contenido de la habitación rosa», dijo. «Sobre todo la papelera». «Sí, señor. Aunque creo que lo vació el personal de la mañana. Esperemos que no quemaran su contenido. Quizás aún podamos recuperar lo que la señorita Bellamy se vio obligada a destruir, porque en algún lugar entre los pétalos magullados, las vacilaciones en el tono y las páginas faltantes de una carta nunca enviada, estaba la razón por la que Marianne Bellamy había desaparecido, y Hércules Poirot se propuso encontrarlo. La sala rosa estaba en penumbra cuando Poirot volvió a entrar. El cielo nublado atenuaba la luz de la ventana. Una leve corriente de aire se filtraba desde la ventana abierta, agitando las cortinas de gasa como el aleteo de intenciones olvidadas. Carter lo seguía con un silencio respetuoso, sosteniendo una pequeña caja en sus manos enguantadas. «Estos los encontramos en la basura de la mañana, señor», dijo. «Tuvimos suerte. El contenido de las papeleras seguía embolsado en el lavadero, sin quemar». Poirot tomó la caja con un gesto de la cabeza. «Merci, Carter. Eso es todo por ahora». Al quedarse solo, Poirot se arrodilló junto al escritorio y sacó con cuidado cada objeto de la caja. Hojas secantes arrugadas, un sobre roto, varios trozos de lo que había sido papelería, todos con el escudo de Haversley Hall. Algunos estaban en blanco, otros contenían fragmentos de palabras, tinta corrida, escritura apresurada. Alisó un fragmento más grande contra la superficie del escritorio y lo examinó con una lupa. «Dijiste que hablaríamos antes de la boda, que me debías eso, al menos. Vine como me pediste. Si lo decías en serio, nos vemos». El resto se perdió destrozado por la mano que lo descartó, pero las implicaciones eran claras. Los ojos de Poirot se entrecerraron. «Dijiste que hablaríamos antes de la boda. Alguien en esta casa, probablemente alguien cercano a la novia, había llamado a Marianne Bellamy. Había habido una especie de promesa, un ajuste de cuentas, y tal vez no había salido según lo planeado». Luego dio vuelta el sobre. No tenía dirección, pero dentro había otra nota, más intacta que la primera. «Si sigues adelante con esto, no tendré otra opción. La gente debería saber quién es, lo que ha hecho. Estoy harta de estar callada».
Poirot leyó las palabras en voz alta en un susurro. Luego dobló la nota con meticuloso cuidado y la colocó en su bolsillo interior. Dio un paso atrás contemplando la habitación. Ya no se trataba de si Marianne había desaparecido voluntariamente. Había venido aquí para una confrontación. Llevaba amenazas no físicas, sino sociales, reveladoras, y eso significaba que alguien en la casa tenía un motivo para silenciarla. Quizás no sea asesinato. Todavía no, pero el silenciamiento puede adoptar muchas formas. Regresó al estudio y pidió que le enviaran a Clarissa. Ella llegó poco después, con expresión serena pero tensa. Parecía cansada no por insomnio, sino por el peso de la represión, de algo no dicho, contenido por su fuerza de voluntad. Poirot se levantó para saludarla. «Señora», dijo con dulzura, «me gustaría hablar con usted no como detective, sino como un hombre que observa la naturaleza humana. Cuento con su confianza». Parpadeó dudando. «Sí, supongo que sí». Poirot señaló la silla frente a él. «Se trata de su amiga, la señorita Bellamy». Clarissa se sentó lentamente. «¿Encontraste algo?» «Se han encontrado fragmentos», dijo Poirot. «Pequeños. Juntos cuentan una historia inquietante. ¿Sabías que había escrito una carta mientras estuvo aquí?» Clarissa se puso rígida. «No. Una carta en la que afirmaba que le habías prometido hablar con ella antes de la boda, que acudió a petición tuya». Hubo un largo silencio. Finalmente Clarissa exhaló. «Me escribió hace 2 semanas. Dijo que tenía algo importante que decir. Algo sobre Edward. No me lo explicó yo. No le respondí. Tenía miedo de lo que pudiera decir». Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Pero no la retiró?» «No pude. Ya había confirmado su asistencia. Pensé que quizá vendría y no diría nada, que sería demasiado tímida. Pero cuando no apareció la mañana de la boda pensé que se había vuelto loca». «No lo hizo», dijo Poirot simplemente. A Clarissa le temblaron los labios. «¿Qué decía la carta?» «Nada explícito», dijo Poirot. «Pero escribió que si usted seguía adelante con la boda, se vería obligada a revelar lo que sabía, que la verdad sobre su esposo, sobre Edward, saldría a la luz». Los ojos de Clarissa brillaron. No mintió. «Marianne lo conoció antes que yo. Brevemente, pero eran muy cercanos. Le rompió el corazón. Y peor aún, la utilizó. Le pidió dinero prestado, grandes sumas, y prometió invertirlo en su nombre. Nunca lo volvió a ver. ¿Te lo dijo alguna vez?» «Solo después del compromiso», intentó advertirme. Pensé que estaba celosa, amargada. Clarissa se frotó las sienes. Le dije que no quería ni oírlo, que confiaba en Edward. Poirot asintió lentamente. Empezó a cuestionar esa confianza. Sí, no lo suficiente como para cancelar la boda, pero sí lo suficiente como para temer lo que pudiera decirle. A él, a mis padres, a los invitados. Y entonces le pedí que esperara, que hablara conmigo en voz baja. Le escribí 3 días antes de la boda. Le dije que nos veríamos la noche de su llegada. La voz de Poirot era baja. «¿Lo hiciste?» Clarissa negó con la cabeza. «No, no podía afrontarlo. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera decir y de cómo me sentiría si fuera cierto. Así que la evité. Le pedí a la criada que dijera que no me encontraba bien. Pensé que esperaría otro día, pero no lo hizo». Clarissa levantó la vista. «¿Crees que le ha pasado algo?» «Creo que algo ha sucedido. Si por obra de otro o por su propia decisión de desaparecer, aún no lo sé. Pero señora», la mirada de Poirot se endureció ligeramente, «usted fue la última en prometerle un momento de honestidad, y lo rompió». Clarissa inclinó la cabeza. Se escuchó un golpe y luego Carter entró nuevamente, tan silencioso como siempre. «Disculpe, señor. El jardinero encontró algo esta mañana en el seto que bordea el estanque inferior. Un bolso pequeño. Se lo dejó al inspector, pero pensé que debía saberlo». Poirot se levantó al instante. «¿Dónde exactamente?» «La esquina sureste, señor». Entre el boj y la pared de hiedra. Poirot asintió brevemente.
Llame al inspector Wade. Dígale que me reuniré con él en el lugar. Clarissa se levantó de golpe. ¿Puedo ir? Poirot la observó. Sí, creo que ya es hora de que salgas de las sombras en este asunto. Juntos recorrieron el largo pasillo, con la mente de Poirot dando vueltas. Un bolso tirado en el jardín aún no indicaba violencia, pero era una migaja en el rastro. Una que Marianne, tal vez, había dejado atrás deliberadamente, o una que alguien más no había ocultado. Junto al seto, encontraron a Wade agachado junto al jardinero, quien señaló en silencio hacia un estrecho sendero entre la maleza. Wade se enderezó, sosteniendo un fino bolso bordado, de seda lavanda descolorida, un diseño de lirios en la parte delantera. Poirot lo abrió delicadamente. Dentro había un espejo compacto, un lápiz labial, un pañuelo doblado y un sobre pequeño. La letra era de Marianne. Lo abrió y leyó en silencio. Luego miró hacia arriba lentamente hacia Clarissa. No es una nota de suicidio, dijo. No es una despedida. Es algo mucho más peligroso. Él le pasó la carta. Clarissa lo leyó una vez y luego otra vez con manos temblorosas. Tenía razón, susurró. Ella lo sabía. Poirot se volvió hacia Wade. Debemos hablar con Edward Litton. De inmediato. A solas. Porque por fin había surgido una sombra detrás de las elegantes fachadas y los atavíos nupciales, y Poirot tenía intención de proyectar su luz directamente sobre ella. Edward Litton fue encontrado en la sala de billar, solo de espaldas a las ventanas, con una mano apoyada en el fieltro verde de la mesa. Una copa de brandy sin tocar reposaba junto a un taco de billar medio manchado con tiza. Cuando el mayordomo anunció a Poirot y al inspector Wade, se giró lentamente. Su expresión era indescifrable, pero la leve contracción de su mandíbula delataba que había esperado ese momento. «Caballeros», dijo con calma, modulando cuidadosamente la voz. «Supongo que no es una visita de cortesía». «No lo es, señor», dijo Poirot en voz baja. «Debemos hablar con usted en privado y directamente». Edward hizo un gesto sin entusiasmo. «¿Me tienes?» Clarissa dudó en el umbral, pero Poirot le indicó que se quedara. Entró y cerró la puerta con un suave clic. Edward la miró fijamente, solo una vez. Poirot dio un paso adelante y echó un vistazo al brandy. «No ha probado su bebida. No estoy de humor para eso. Entonces, hablemos claro. Marianne Bellamy, ¿dónde está?» Edward entrecerró los ojos. «No lo sé. No insulte la inteligencia de Hércules, Poirot», dijo con aspereza. «Sabía que estaba aquí. Recibió una carta. Quizá incluso se reunió con ella». «No lo hice», respondió Edward de inmediato, un poco demasiado rápido. Clarissa habló entonces, en voz baja pero firme. «Encontramos su bolso. Había una carta dentro, dirigida a mí. Dijo que aún conservaba los documentos. Te llamó ladrón», Edward la miró. Por un momento no dijo nada. Luego bajó la mirada respirando por la nariz. «Era inestable», dijo finalmente. «Puedes preguntarle a cualquiera». Estaba obsesionada. Me siguió después de que rompí con ella. Inventaba cosas para llamar la atención. La voz de Poirot era férrea bajo su calma. «Te prestó dinero». Edward no respondió. Poirot insistió. «Era joven, impresionable. Usted usó su afecto y lo pagó con silencio. Cuando le pidió que le devolviera su inversión, la ignoró. Nunca le pedí nada, pero ella lo dio, lo suficiente como para perjudicarse económicamente. Y luego la descartaste». Edward se encogió de hombros con voz fría. «Eso no es un delito». «No», dijo Poirot, «pero arruinar a alguien discretamente puede provocar actos desesperados. Y ella vino aquí no como invitada, sino como una amenaza para su reputación». Edward no dijo nada. «Pretendía desenmascararte», continuó Poirot, «no para destruir tu matrimonio, sino para obligarte a reconocer lo que habías hecho, y no podías permitirlo. No el día de tu boda». Edward se apartó de la mesa. «No le hice daño, ¿no?» La voz de Poirot no se alzó. «Entonces dígame, ¿dónde estuvo usted la noche antes de la boda?»
Entre las 10 y la medianoche, estaba en mi habitación escribiendo cartas. ¿A quién? ¿Correspondencia comercial? ¿Con matasellos? No. Aún no los había enviado. El inspector Wade, que había guardado silencio hasta entonces, habló. «Necesitamos ver esas cartas, señor Lytton». Edward apretó la mandíbula. «Ya los llevaron a Londres. Los envié ayer con mi asistente». Wade levantó una ceja. «Muy conveniente». Poirot se acercó. «Verá, señor, hay dos posibilidades. Una, que se encontrara con Marianne Bellamy y que ella desapareciera después por pura casualidad. O dos, que se encontrara con ella y dijera algo que le causó pánico». Edward abrió la boca, pero Poirot continuó. «Puede que haya amenazado con hablar con su novia o con sus suegros. Quizás exigió un reembolso. Quizás llevó pruebas. Pero algo se dijo o se hizo, y a la mañana siguiente ella se había ido. Y usted, señor, actuó como si nada hubiera pasado». La voz de Clarissa, ahora temblorosa, rompió el pesado silencio. «¿La viste, Edward?» «La viste». La miró entonces. Su rostro no suplicaba, sino que tenía una extraña resignación. «Lo hice, brevemente». «¿Cuándo?» «La noche antes de la boda, me pidió que la encontrara en la puerta del jardín». «¿Qué dijo ella?» La voz de Edward era baja. «Quería dinero. Dijo que tenía notas, cartas, que te las enseñaría si no le pagaba». «¿Y lo hizo usted?» preguntó Poirot. «Le ofrecí un cheque». Se rió. «Dijo que ya no se trataba de dinero». «¿De qué se trataba entonces?» Edward miró a Clarissa. «Dijo que quería que supieras la verdad. Dijo que eras demasiado inteligente para casarte con un hombre como yo». Clarissa se quedó sin aliento. La mirada de Poirot se agudizó. «¿Y entonces se fue?» «Eso es todo». «¿Dónde?» «No sé. ¿No hiciste ningún intento de detenerla?» «Estaba enojado, avergonzado. La dejé ir. ¿Alguien te vio regresar a la casa?» «No», dijo Edward. «Tomé el camino lateral». No quería preguntas. Poirot lo observó durante un largo rato. «¿Y qué hay de las cartas que mencionó?» «¿Cree que realmente las tenía?» Dijo que guardaba copias. «Nunca las vi». Wade dio un paso al frente. «Necesitaremos una declaración completa. Y que revisen sus pertenencias». «No encontrarás nada», dijo Edward rotundamente. «¿Por qué no hice nada?» Poirot no respondió de inmediato. Se volvió hacia Clarissa. «Señora, ¿puedo preguntarle algo?» «Cuando estaba en la escuela con Mademoiselle Bellamy, ¿le enseñó alguna vez sus cuadernos de dibujo?» Clarissa parpadeó. «Sí, constantemente. Siempre dibujaba gente, a todos, incluso a desconocidos en el tren». Poirot asintió. «¿Y nunca los tiró?» «Nunca». Dijo que eran como diarios. Poirot se volvió hacia Edward. «Entonces, quizá, señor, nos dejó un diario después de todo». «No con palabras, sino con imágenes». Edward palideció ligeramente. Poirot se volvió hacia Wade. «Debemos registrar la sala rosa de nuevo. No en busca de equipaje, sino de dibujos. Un cuaderno de bocetos, o incluso páginas sueltas. Puede que haya documentado lo que vino a revelar. Si temía que sus palabras fueran ignoradas, quizá haya usado el idioma en el que más confiaba». Wade ya asentía. «Voy a buscar a mis hombres». Mientras salían rápidamente de la habitación, Clarissa se detuvo junto a la puerta. Su mirada estaba fija en Edward, no con furia, sino con algo más frío, una pérdida de confianza, una lenta comprensión. «Deberías habérmelo dicho», dijo en voz baja. Edward no respondió. Poirot, avanzando, sintió el cambio en el aire. La verdad había empezado a erosionar las mentiras, pero aún no había revelado su forma definitiva. El silencio de Marianne Bellamy se hacía cada vez más fuerte, y Poirot, con sus pequeñas células grises, ahora completamente despiertas, pronto daría voz a ese silencio. La sala rosa volvió a quedar en silencio, pero esta vez Poirot entró con determinación, seguido por el inspector Wade y un agente uniformado. Clarissa se había quedado, a instancias de Poirot, mientras que a Edward Lytton, ahora bajo estrecha vigilancia,
se le pidió que no abandonara el lugar. El aire en el pasillo había cambiado, de una discreta inquietud al silencioso murmullo de la verdad que se agitaba en los rincones oscuros. Poirot permanecía en el centro de la habitación, escudriñando lentamente cada superficie, como si leyera inscripciones invisibles. La cama intacta, el escritorio ahora vacío, la papelera ya examinada. Pero había un lugar que nadie había considerado aún, no porque estuviera oculto, sino porque era común. «El armario, por favor», dijo Poirot en voz baja. Wade lo abrió. Dentro colgaba un vestido de dama de honor sin usar, color lavanda, con las mangas ligeramente arrugadas. Parecía colgar de la percha, un silencioso recordatorio de la ceremonia que se había celebrado sin ella. Poirot se acercó y tocó el dobladillo con 2 dedos. «Estaba destinada a usar esto». «Sí», dijo Wade, «pero las criadas dicen que nunca lo tocaron». «Nunca lo usé», murmuró Poirot. «Y sin embargo el boutonnière, ¿recuerdas? Una ramita de gipsofila encontrada junto al estanque reflectante». Metió la mano en el estante superior del armario, palpando con los dedos el borde trasero. Algo cedió. Un suave crujido de papel. Poirot sacó un sobre grueso atado con una cinta verde. Lo abrió con cuidado. Dentro había varias hojas, bocetos como él esperaba. Cada una, dibujada con elegantes y nítidos trazos a lápiz, con líneas decididas y expresivas. Mostraban rostros. Edward Lytton de perfil con la mirada fría y la boca firme. Otro de Clarissa, ligeramente vuelta con expresión insegura. Celia Glenn, la señorita Allen, y conmovedoramente un autorretrato de la propia Marianne, dibujado no por vanidad, sino por honestidad. Su mirada directa, impasible, triste. «Son recientes», murmuró Wade acercándose. «De aquí. La ropa es la correcta». Poirot asintió con la mirada fija en la última hoja. A diferencia de las demás, no era un retrato, sino una escena. Un rincón escondido de los jardines de Haverslake, inconfundible. El seto sureste cerca del estanque reflectante. En el centro del boceto se alzaban 2 figuras, Marianne y Edward. Él la alcanzaba. Ella se alejaba, y su expresión dibujada con dolorosa preocupación era de firmeza, como si ya supiera cómo terminaría la historia. Poirot dobló los dibujos con cuidado. Documentó la reunión, no con una cámara, sino con su arte. Lo dejó aquí, sabiendo que alguien lo encontraría, quizá con la esperanza de que yo lo hiciera. «Pero aún no hay rastro de ella», dijo Wade. «No hay cuerpo ni mensaje. No hay pruebas de que le haya pasado nada». «No, inspector», respondió Poirot, «pero sí una prueba del motivo. Vino a confrontar, dejó constancia de ese enfrentamiento. Sabía que era peligroso. Por eso dejó esto, no como arte, sino como testimonio». Wade caminaba de un lado a otro. «Si Edward la silenció, ¿dónde está ahora? ¿Qué hizo?» Poirot guardó silencio por un momento. Luego se acercó al escritorio, abrió el cajón superior y sacó un mapa de la finca que el ama de llaves había dejado allí para referencia de los huéspedes. Lo extendió sobre la cama y trazó con el dedo los senderos del jardín. Marianne fue vista por última vez cerca de la esquina sureste. «Ese bolso, ¿por qué tirarlo ahí, a menos que haya pasado algo cerca?» «Hay un cobertizo para herramientas cerca de esa sección», dijo Wade. «No se usa mucho. Ahora el jardinero guarda casi todo detrás de los establos». Poirot asintió. «Vayamos allá. Ahora mismo». Había empezado a llover de nuevo, suave pero persistente, marcando el camino de piedra al cruzar los jardines traseros. Poirot, protegido por un abrigo largo y su sombrero habitual, caminaba con paso decidido. El agente lo seguía con Wade a su lado, sus botas chapoteando ligeramente en la hierba empapada. Llegaron al viejo cobertizo de herramientas en cuestión de minutos. Era una estructura estrecha, de techo bajo y cubierta de musgo, escondida tras una hilera de tejos. La puerta estaba cerrada con pestillo,
pero no con llave. Wade levantó el pestillo y la abrió. Dentro, el olor era intenso, a aceite y moho. Había telarañas en las esquinas. Había una gruesa capa de polvo en los estantes. Y luego, «Ahí está», dijo Poirot bruscamente. En el rincón del fondo, medio oculta por una lona y una carretilla volcada, había una huella superficial en el suelo de tierra. No era una tumba, nada tan profundo, sino una depresión, un lugar donde algo o alguien había yacido brevemente antes de ser retirado. Wade se arrodilló. «Hay una marca», dijo, «como el borde de un baúl o una caja». «¿Y esto?» Tomó un trozo de tela, lavanda, rasgado. Poirot examinó la zona. Estaba aquí, quizás retenida, quizás oculta temporalmente. «Luego se mudaron», dijo Wade con gravedad. «¿Pero por qué aquí?» «Pánico», respondió Poirot en voz baja. «No fue una eliminación planificada. Fue una interrupción, una ocultación apresurada. No sabía qué hacer. Y ahora debemos determinar a dónde la llevó después». Registraron el cobertizo y los terrenos circundantes, pero no encontraron más señales. Ni rastro en la hierba mojada, ni objetos abandonados, ni huellas. Era como si hubiera desaparecido de nuevo, engullida por el paisaje. Al regresar a la casa, Poirot tenía la mente llena de pensamientos. Edward había mentido sobre el alcance de la reunión. De eso estaba seguro. Pero realmente había perjudicado a Marianne, o alguien más había aprovechado la oportunidad que él había creado. De vuelta en el estudio, Poirot volvió a ordenar los dibujos. Cada boceto, un recuerdo preservado a lápiz. Cada línea, un susurro de alguien desaparecido. Contempló durante un buen rato la escena final, Edward y Marianne. Pero ahora algo nuevo se destacó. En el boceto, detrás de ellos, medio escondida entre los arbustos, había una figura. Una tercera persona, apenas perfilada, pero inconfundiblemente presente. Alguien observaba. Poirot tomó su lupa y examinó el rostro. Los rasgos eran vagos. Marianne no los había terminado de definir. Pero había una inclinación de cabeza, una postura demasiado específica para ser aleatoria. Se volvió hacia Wade. «Nos hemos equivocado, mon ami. No en todo, pero sí en el énfasis. ¿Cómo es eso? Asumimos que Edward Lytton era el único que tenía algo que perder. Pero Marianne tenía otros enemigos aquí, gente con secretos, gente que temía sus revelaciones. Y alguien estuvo allí esa noche, observando su última conversación, quizás esperando a que terminara. ¿Crees que alguien más la siguió?» «Creo», dijo Poirot lentamente, «que la culpa de Edward reside en la cobardía y el engaño, pero la de otro podría residir en la acción. Debemos identificar a este observador, porque no vino a observar, vino a intervenir. Y ahora, con los bocetos como guía, que Hércules Poirot descubriría quiénes habían estado en las sombras y qué habían hecho una vez que las luces se apagaron». Poirot se encontraba en el centro del estudio, sosteniendo delicadamente el boceto final entre sus dedos enguantados. Las líneas eran sutiles pero intencionadas. El lápiz de Marianne no se había desviado. Esa silueta a medio dibujar entre los setos no era un error ni una floritura artística. Había visto a alguien allí, alguien a quien conocía, alguien a quien temía, o al menos a quien consideraba lo suficientemente significativo como para capturarlo en el momento de la confrontación con Edward. El inspector Wade, mirando por encima del hombro, frunció el ceño. «¿Estás seguro de que quería incluir a una tercera persona?» Poirot asintió lentamente. «Mire, la ubicación es deliberada. Justo detrás de la curva del tejo, no de cara al espectador, sino hacia Marianne y Edward. Y esta línea, ¿la ve? Se empezó, pero nunca se terminó. Quizás la interrumpieron, o nunca tuvo la oportunidad de terminarlo». «Así es», murmuró Poirot. Volvió a extender el boceto, con la mirada fija en las tenues marcas de lápiz. «Pero el lenguaje corporal nos dice algo. El ángulo de la cabeza, ligeramente inclinado,
los hombros hundidos. No es una postura agresiva. Más bien de escucha, quizás incluso de culpa. Wade se cruzó de brazos. ¿Crees que fue premeditado? Creo, dijo Poirot con cautela, que alguien siguió a Mariana, no para hacerle daño inicialmente, sino quizás para detenerla, para persuadirla. Y cuando eso falló, no terminó la frase. No le hacía falta. Se giraron cuando Carter entró en el estudio, con paso silencioso como siempre. Disculpe, señor. La criada Elsie dice que recordó algo. Está bastante alterada. Me tomé la libertad de acompañarla al pasillo de servicio de afuera. Poirot arqueó las cejas. Entonces oigámosla. Elsie entró retorciéndose las manos y con la mirada fija en los bocetos, como si temiera lo que pudieran revelar. No iba a decir nada, empezó, porque no creía que importara. Pero ahora no estoy segura. Tómese su tiempo, mademoiselle, dijo Poirot con suavidad. ¿Qué recuerda? Era la noche anterior a la boda. Había terminado de ordenar el salón superior y regresaba por el pasillo este, cerca del salón de las rosas. Oí una voz, baja como un susurro pero urgente. ¿De quién es la voz? Ella negó con la cabeza. No lo sabía, pero miré a la vuelta de la esquina. Marianne estaba en el pasillo. Hablaba con alguien, pero no pude ver quién. Estaban en la sombra, cerca de la escalera. ¿Hombre o mujer? Una mujer, creo. La voz era suave, pero cortante, si es que eso tiene sentido. Como si estuvieran discutiendo, pero en voz baja. ¿Escuchaste lo que se dijo? Solo un poco. Marianne dijo algo como, no lo entiendes, no se trata de ti. Y la otra mujer dijo, lo arruinarás todo. Eso fue todo lo que capté antes de escabullirme. Poirot intercambió una mirada con Wade. ¿Reconoció la voz de la otra mujer? Él sí dudó. Creo que fue la señorita Glenn. Siempre está tan tranquila delante de la gente, pero la he oído alzar la voz con el personal antes. Tenía el mismo tono de voz. Poirot inclinó la cabeza. Ha sido de gran ayuda. Merci. Cuando Elsie se fue, Wade habló primero. Así que se enfrentó a Edward, luego a Celia, o al revés. De cualquier manera se estaba acercando a algo muy peligroso. Poirot se cruzó de brazos. Entonces, examinemos de nuevo a la señorita Celia Glenn. No solo por el motivo, sino también por los medios. Estaba sentada lejos del cortejo nupcial. No tenía ninguna conexión clara con la novia. Y aún así asistió. ¿Por qué? ¿Invitado por Clarissa? Quizás. Pero quizás se invitó ella misma. Marianne no era la única con motivos para interrumpir esta boda. Wade asintió con tristeza. Veamos qué tiene que decir ahora. Encontraron a la señorita Glenn sentada en la salita, con un libro abierto en el regazo, aunque era evidente que llevaba un buen rato sin pasar página. Cuando Poirot entró, lo cerró lentamente y lo miró con ojos fríos e inescrutables. ¿Ha vuelto tan pronto, señor Poirot? Poirot se sentó frente a ella. Señorita, debo preguntarle una vez más sobre su relación con la señorita Bellamy. Sus labios se apretaron. Ya te lo dije. Nos vimos una vez. No volví a tratar con ella. Sin embargo, un testigo te sitúa conversando con ella la noche antes de su desaparición. Un destello, apenas perceptible. Luego apartó la mirada. Esa chica no debería haber venido, dijo en voz baja. No pertenecía a este lugar. Ella creía lo contrario. Vino a darte una advertencia, y parece que temías lo que pudiera decir. La voz de Celia se mantuvo tranquila, pero la tensión se apoderó de sus hombros. Temí las consecuencias, sí, por Clarissa. ¿Por qué para Clarissa? Porque se estaba metiendo en algo que no entendía. Edward, Celia torció la boca. Edward es peligroso, no con los puños. Con encanto, con mentiras. ¿Y lo sabías? Sí. Intenté advertirle a Clarissa hace años, cuando empezaron a escribir. No me escuchó. Dijo que estaba amargado. ¿Y Marianne? Tenía pruebas, no solo historias. Documentos, cartas. Pensó que podía detenerlo todo, pero era demasiado tarde. ¿Qué le dijiste esa noche? Celia exhaló.
Le dije que no lo hiciera, que arruinaría la vida de Clarissa, que no cambiaría nada. ¿La amenazaste? No, dijo Celia rápidamente, pero yo la seguí. Después de que conoció a Edward, vi lo conmocionada que estaba. Pensé que si le hablaba, se iría en silencio. No quería que la vieran. No quería una escena. Pero no se dejó convencer. Poirot entrecerró los ojos. ¿Así que la siguió otra vez? No fue mi intención, susurró. Pero se dirigió hacia el seto, cerca del estanque. Me quedé atrás. Y entonces la perdí. Se había ido. Simplemente se había ido. Pensé que se había adentrado en el bosque. ¿No lo denunciaste? ¿Qué le diría? ¿Que la había estado siguiendo como una tía celosa? ¿Que la había dejado desaparecer? El silencio de Poirot fue severo. Luego dijo en voz muy baja, «Y sin embargo usted no es el del retrato». Celia parpadeó. «¿Qué boceto?» Poirot giró la imagen. «Dibujado por la propia Marianne. Durante sus últimos momentos aquí, Edward, ella misma. Que alguien más, no tú, otra mujer». Celia se inclinó lentamente hacia adelante. «Esa no soy yo». «¿Y entonces quién?» Hubo una larga pausa. Entonces Celia susurró. «Podría haber sido Clarissa». Los ojos de Poirot no se apartaron de ella. «¿Por qué?» «Porque si Marianne quería que se supiera la verdad, Clarissa sería la que más sufriría. Y quizá Marianne pensó que Clarissa debía saberlo todo. Quizá pensó que eso la salvaría». Poirot se levantó lentamente con el boceto en la mano. «Es hora», dijo, «de hablar con la novia una vez más, a solas, porque la vigilante del seto podría no haber sido una enemiga, podría haber sido testigo de una traición, o de una decisión final y fatal. Y si Clarissa Vane hubiera estado tras ese seto de tejo, viendo cómo su pasado y su futuro colisionaban, Poirot sabía que tendría que elegir ahora mismo si hablar o permanecer en silencio para siempre. Clarissa estaba en la sala de música, sentada al piano de cola, de espaldas a la puerta. Las suaves e inciertas notas de un nocturno de Chopin flotaban en el aire, vacilando antes de detenerse. Dejó de tocar en cuanto Poirot entró, como si lo hubiera percibido allí sin necesidad de mirar. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él. Estaban tranquilos, pero había algo más tras ellos, algo más pesado que la confusión o el miedo, un conocimiento que empezaba a surgir, guardado demasiado tiempo bajo la superficie. «¿Has encontrado algo?», dijo. «He descubierto muchas cosas, señora», respondió Poirot con suavidad, «pero aún queda un misterio, y es el más delicado de todos». Clarissa se levantó y caminó hacia la ventana con los brazos cruzados. «¿Crees que sé qué le pasó a Marianne? Creo que usted estaba allí, mademoiselle. Al menos vio algo». Era la tercera figura que dibujó, la que estaba detrás del seto. Clarissa no se giró. Miró el jardín, ahora gris y borroso por la llovizna, con las decoraciones antaño festivas desmoronándose por la humedad. «No debía ser vista», dijo en voz baja. «Ni siquiera sabía que me había visto». Poirot se acercó un paso más. «La seguiste. ¿Por qué?» «No podía dormir. Mis pensamientos volvían una y otra vez a sus cartas. Sabía que había llegado, y sabía que no la había visto. Temía que se fuera con mi madre o con los invitados. Pensé que quizás si iba a hablar con ella, aunque fuera un momento, podría evitar que todo se desmoronara. La viste conocer a Edward». Ella asintió. «Sí. Me quedé detrás del seto, cerca del viejo sendero del estanque. La vi darle algo. Un papel doblado. No pude oír sus palabras, pero vi su expresión. Estaba furioso. Y ella parecía derrotada. Y luego se dio la vuelta y se alejó. No de vuelta a la casa, sino entre los árboles. La voz de Poirot era muy baja. «¿Y usted me siguió de nuevo?» «Sí». Su voz era frágil pero firme. No sé por qué. Ya no quería confrontarla. Simplemente algo me decía que fuera tras ella. Quizás tenía miedo de lo que aún pudiera hacer. Clarissa se giró
y Poirot vio que le temblaban las manos. La perdí de vista entre los árboles. Pensé que quizás solo estaba desestresándose, tomando aire. Pero entonces vi movimiento cerca del viejo cobertizo. Oí un ruido, madera raspando contra madera. Para cuando llegué al sendero ya no estaba. La puerta del cobertizo estaba entreabierta. Tragó saliva. Miré dentro, pero estaba vacío, nada, solo sombras. Pensé que tal vez se había ido. ¡Que había huido! No sabía qué pensar. Poirot asintió lentamente. ¿No volvió a ver a Edward esa noche? No, pero tú sospechabas. Sí. Lo confronté a la mañana siguiente, en silencio, justo después de la ceremonia. ¿Qué dijo? Que la había visto, pero que ella se había ido, que estaba inestable y que lo había amenazado, pero que se había ido por voluntad propia. ¿Le creíste? Clarissa apretó la mandíbula. Quería hacerlo. Poirot caminaba lentamente por la alfombra y se detuvo. Clarissa, dime, ¿Marianne realmente seguía sintiendo algo por Edward? Ella negó con la cabeza. No, eso ya había pasado. Lo que sentía era una injusticia. Quería que él respondiera por lo que le hizo. El dinero que le quitó, la forma en que la dejó endeudada. No quería que volviera. Quería que lo expusieran. Y temías el escándalo. Claro que sí, dijo Clarissa, pero no por mi reputación, por la suya. La gente habría tergiversado la historia. La habrían llamado amargada. Venganza emotiva, siempre lo hacen. Venía de un lugar de dolor, pero no lo habrían visto. La habrían ignorado. La mirada de Poirot se suavizó. Y usted intentó protegerla, aunque no pudo hacerle frente. Clarissa asintió. La traicioné 2 veces. Primero ignorando sus advertencias, y luego callándome cuando debería haber hablado. Dijiste que le dio algo a Edward. Un papel. ¿Lo volvió a mencionar? No. Pero lo vi quemando algo en la chimenea del estudio más tarde esa noche. No pregunté. Entonces la carta puede perderse, pero no la verdad. Poirot se volvió hacia la puerta. Gracias, señora. Me ha dicho lo que necesitaba saber. Ella no lo detuvo cuando se fue, ni volvió a sentarse al piano. Las notas ya se habían apagado, y nada de lo que pudiera tocar ahora cambiaría lo que había pasado. Pero tal vez aún pudiera moldear lo que quedaba. Poirot encontró a Wade esperándolo en el pasillo exterior. Ella presenció la reunión, dijo Poirot. Siguió a Marianne hasta el cobertizo, pero no vio lo que pasó después. Wade asintió con tristeza. Entonces no fue la última. No, dijo Poirot, pero ahora sabemos que hubo un último. Bajaron las escaleras y cruzaron el salón principal hacia el ala oeste, donde aún se encontraba una última invitada, cuya partida estaba prevista para esa tarde, la señorita B. Allen. Había dado la menor cantidad de detalles, manteniéndose lo más discreta posible. Y sin embargo Marianne la había dibujado, había capturado su rostro con una nitidez inusual en un boceto aparte, descubierto oculto tras los demás. La encontraron sentada en el solarium, rodeada del aroma de lirios moribundos y tazas de té intactas. «Señorita Allen», dijo Poirot con tono neutral, «me pregunto si podríamos hablar una vez más». Sobre la noche en que Marianne desapareció, ella sonrió levemente, arqueando una ceja. «Por supuesto, aunque me temo que ya te lo he contado todo». Poirot sacó el retrato. «Es usted una mujer observadora, mademoiselle». Pero Marianne también lo era. Ella la dibujó. ¿Por qué?, me pregunto. Si tuvo tan poco contacto. Siempre estaba dibujando, respondió Allen. Asumí que yo solo era parte de su escenografía. Y sin embargo este boceto, dijo Poirot, acercándose, estaba escondido, separado, como si tuviera un significado que ella no quería que se descubriera tan fácilmente. Él la observó. Sus ojos permanecieron firmes. Ella confió en usted, continuó Poirot. Compartían un vínculo artístico. Pero algo lo agrió. Quizás la envidiaba, quizás temía que usara sus conocimientos
para denigrar a quienes usted deseaba impresionar. Estaba lo suficientemente cerca como para verla marcharse del enfrentamiento, lo suficientemente cerca como para ver a Clarissa observando, lo suficientemente cerca, creo, para intervenir. El silencio se prolongó y el suave tic-tac del reloj del solarium resonó en la pausa. Y luego dijo, no pararía. Los ojos de Poirot se cerraron. Solo por un momento. Me contó lo que planeaba, dijo Allen. Cómo mostraría las cartas. Pensó que la redimirían, que la harían fuerte de nuevo. Pero no lo entendía. No era justicia lo que quería, sino destrucción. Y no le importaba a quien lastimara. Ni a Clarissa, ni a nadie. Poirot habló en voz baja, y entonces la siguió. Intenté razonar con ella, dijo Allen, pero se rió de mí, me llamó cobarde. Dijo que todos merecíamos ahogarnos en la misma mentira. ¿Y luego? La empujé, susurró Allen, solo para detenerla, solo para que me escuchara. Se cayó. Se golpeó la cabeza contra el borde de piedra cerca del cobertizo. Pasó tan rápido. No fue mi intención. La voz de Poirot era suave. ¿Y después? La arrastré al cobertizo. No sabía qué más hacer. Pensé que tal vez podría moverla más tarde, pero entonces vi a Edward. Venía del bosque. Entré en pánico. Corrí. A la mañana siguiente, cuando nadie la encontró, pensé que tal vez yo también podría desaparecer. Wade dio un paso al frente. Ahora vendrá con nosotros, señorita Allen. Ella asintió aturdidamente. Poirot la observó un momento más. Luego se volvió hacia el jardín una vez más. La justicia, como siempre, llegó despacio, pero como el lápiz de Marianne, fue paciente. No olvidó. Eran poco más de las 6 cuando la encontraron. Los agentes, guiados por la vacilante confesión de la señorita Allen y la cuidadosa triangulación de su historia por parte de Poirot, regresaron al cobertizo una vez más, esta vez con palas y linternas. Bajo un cajón de jardín abandonado, aplastado contra la tierra húmeda y ocultado apresuradamente por una capa de tierra removida y mantillo, descubrieron la verdad que Marianne Bellamy había intentado revelar. Yacía acurrucada, como si durmiera, con los brazos cruzados. Su expresión no era de miedo ni rabia, sino de resignación. Una herida superficial en la sien confirmó el relato de Allen. La sangre se había secado hacía mucho tiempo, absorbida por el dobladillo del vestido lavanda de dama de honor que nunca había usado. Su cuaderno de bocetos no la acompañaba, lo había dejado allí, casi con toda seguridad a propósito. El arte era su testimonio, su cuerpo, la consecuencia final de verdades calladas durante demasiado tiempo. Poirot permaneció junto a la puerta del cobertizo, mientras envolvían y levantaban con cuidado el cuerpo. La lluvia había parado. Los setos relucían. A lo lejos sonó el primer toque apagado de la campana de la cena de la finca, incongruente e irrelevante. Wade se volvió hacia él con expresión sombría. Nunca tuvo oportunidad de irse. No, dijo Poirot en voz baja. Y quizá, en el fondo, no lo esperaba. Caminó en silencio con el inspector de vuelta a la casa principal. Los invitados eran informados uno por uno, con discreción pero firmeza. La señorita Allen, ahora arrestada, permanecía retenida en una de las habitaciones laterales cerradas de la finca, vigilada por un agente hasta que pudieran llevarla a Londres. No había intentado negar sus actos, solo repetía una y otra vez, no quise que muriera. Pero la intención no lo era todo. En el estudio, Poirot volvió a sentarse al escritorio. Clarissa estaba frente a él, pálida pero serena. Debería haberlo detenido, dijo. Debería haber ido tras ella en cuanto la vi alejarse de Edward. No la mató, respondió Poirot, pero sí, fue testigo de algo que se estaba desmoronando, como muchos aquí, pero usted, al menos, dio un paso al frente cuando era necesario. La voz de Clarissa sonó ronca. Quería la verdad.
y ahora ha pagado por ello. Y Edward queda libre. Poirot la observó un buen rato. Luego dijo, «Por ahora». Clarissa frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Puede que Edward Leeton no haya empujado a Mademoiselle Bellamy, pero creó la tormenta en la que se ahogó. Su engaño, su explotación no son asesinatos, no, pero tampoco han sido olvidados, sobre todo por quienes ahora lo ven con claridad». Soltó una risa silenciosa y amarga. «¿Crees que la sociedad lo castigará? No lo hará. No a la clase de mujer que él corteja». «Quizás no», dijo Poirot. «Pero la gente como el señor Leeton rara vez se detiene. Engañan y no cambian. Y un día, alguien menos indulgente que Marianne le responderá». Ella miró hacia otro lado. Poirot se levantó y se acercó a la ventana. El estanque estaba en calma. Los pétalos aplastados que una vez marcaron el camino de Marianne habían sido arrastrados por la lluvia, pero en su mente aún podía verlos. «Vino aquí para evitar un error», dijo. «No pudo, pero dejó un registro, y para quienes decidan verlo no la olvidaron». Llamaron a la puerta. Carter entró con rostro cautelosamente neutral. «El inspector Wade ha solicitado su presencia, señor. Han comenzado el registro formal de las habitaciones del señor Leeton». Poirot asintió una vez. «Dígale que me reuniré con él enseguida». Cuando Carter se fue, Clarissa miró a Poirot. «¿Crees que me odiaba?» «No», dijo. «Creo que lamentó lo que se perdió entre ustedes. Esperaba que, al salvarte, pudiera recuperar algo de sí misma. Pero Marianne Bellamy no era una mujer vengativa. Era valiente». Clarissa asintió lentamente, con la garganta demasiado apretada para pronunciar palabra. Poirot se disculpó y siguió por los pasillos, pasando a los últimos huéspedes y miembros del personal, hasta que llegó al ala oeste una vez más. En el estudio de Edward, Wade había encontrado algo. «El último cajón», dijo el inspector al entrar Poirot. «Base falsa, cartas, notas, giros bancarios, todo relacionado con Marianne Bellamy. Lo guardó todo, incluso su primera transferencia bancaria». Poirot cogió una carta doblada con las esquinas ligeramente amarillentas. «Por favor, solo confirme que estará segura. No necesito intereses, solo mi confianza». «MB. Así que nos mintió a todos», dijo Wade. No estaba delirando. No era inestable. Decía la verdad. Poirot asintió una vez. «Y entonces la justicia no está hecha». Wade exhaló. «Puede que salga libre del cargo de asesinato, pero no de esto: fraude, engaño malicioso, robo. Y la desgracia pública», añadió Poirot. «No es la clase de desgracia que se olvida fácilmente». Mientras reunían las pruebas, Poirot echó un último vistazo a la sala. Todo estaba limpio, ordenado y cuidado. La vida de Edward Leeton era una actuación, pero el telón se había descorrido. Esa noche, Poirot cenó solo. La finca estaba sombría y silenciosa. Los invitados que quedaban se evitaban entre sí. Los demás se habían marchado apresuradamente o se habían quedado en sus casas. Era como si la celebración nunca hubiera tenido lugar, reemplazada por un silencio que nadie podía expresar con palabras. Clarissa no apareció a cenar. Su marido tampoco. Poirot sospechaba que el matrimonio no duraría ni una semana. En su habitación se escribió una última nota. Una costumbre siempre, tras cerrar un caso. No para mantener un registro, sino para mayor claridad. Marianne Bellamy murió por confiar en las personas equivocadas, pero al final dejó atrás su verdad, no en las palabras de los poderosos, sino a su manera silenciosa y obstinada. Líneas trazadas, bocetos inacabados, gestos fracturados. El mundo a menudo silencia a mujeres como ella, pero esta vez no ganó, y eso quizás sea suficiente. Poirot cerró el cuaderno y apagó la lámpara. Mañana volvería a Londres. Habría otros casos.
otros enigmas. Pero esta noche solo había la quietud de Haversley Hall y el eco desvanecido del nombre de una dama de honor, ya no olvidado. La mañana siguiente amaneció fría y despejada, como si la lluvia hubiera azotado el cielo en señal de penitencia. La luz del sol se derramaba sobre el césped cubierto de rocío de Haversley Hall, iluminando una casa que ya no estaba envuelta en festividad, sino en algo más tranquilo, la reflexión. Poirot se encontraba en el gran salón con los demás protagonistas del asunto reunidos ante él. Lord y Lady Haversley, Clarissa, Edward Lytton, el inspector Wade y Celia Glenn. El silencio se había apoderado de la sala. Todos esperaban, no con esperanza, sino con la tensión contenida de quienes presentían que el juicio estaba a punto de ser emitido. La mirada de Poirot los recorrió uno por uno hasta que se posó en Clarissa. Estaba apartada de Edward, con las manos fuertemente entrelazadas y su anillo de bodas visiblemente ausente. «Amigos míos», comenzó Poirot, «lo que ocurrió aquí en Haversley Hall no fue en esencia una historia de asesinato. No, fue una historia de traición, una traición tanto privada como pública, una que le costó a una joven su reputación, su autoestima y al final su vida». Se giró lentamente, dirigiéndose ahora a toda la sala. Mademoiselle Marianne Bellamy vino a este lugar no para causar un escándalo, ni para vengarse, sino para encontrar justicia. Fue agraviada por un hombre en quien una vez confió, un hombre que la explotó financiera y emocionalmente, dejándola sin nada más que silencio. No vino a arruinar una boda, sino a decir su verdad antes de que quedara sepultada bajo otra mentira. Poirot fijó su mirada en Edward Lytton. La engañaste. Le quitaste su dinero, su confianza, y cuando intentó recuperar su dignidad, la llamaste inestable. Quemaste sus cartas, dejaste creer que había desaparecido por voluntad propia, y cuando no regresó, no dijiste nada. Edward no dijo nada. Estaba pálido, con la mandíbula apretada y los brazos cruzados a la defensiva. «Pero usted, señor, no la mató», dijo Poirot. «El acto fatal lo cometió otro». Se giró para encarar nuevamente al grupo, su voz ahora solemne. La señorita Vivien Allen siguió a Marianne esa noche. Impulsada por el miedo, quizá por celos, quizá por el deseo de controlar una historia que ya no le pertenecía, la confrontó cerca del viejo cobertizo. La empujó, en el calor del momento, y Marianne cayó. El golpe en la cabeza fue fatal. La señorita Allen, presa del pánico, ocultó el cuerpo, esperando que la tranquilidad de la finca y el caos de la boda encubrieran su crimen. Pero subestimó tanto a Marianne como a mí. Hubo silencio. Poirot continuó. Marianne, en sus últimas horas, dejó dibujos, no solo de quienes la rodeaban, sino de ese mismo enfrentamiento. Capturó el momento, el ángulo de la postura de Edward, su propia postura y el contorno del seto tras el cual Clarissa observaba. No era solo arte, era un registro, era evidencia. Ahora miró a Clarissa con más dulzura. «Guardó silencio, señora. No fue la causa, pero tampoco era inocente. Temía más a la verdad que a la injusticia, pero al final decidió hablar, y por eso la felicito». Los ojos de Clarissa brillaron, pero no habló. La mirada de Poirot volvió a centrarse en el resto. Celia Glenn intentó detener la revelación, pero no con violencia. No estuvo involucrada en la muerte. Ella, como otros, intentó minimizar el daño, pero al hacerlo contribuyó a ocultar la verdad. La voz de Poirot se fue apagando y adquirió un tono definitivo. «No podemos deshacer lo que se hizo, pero podemos reconocerlo». Se volvió hacia el inspector Wade, quien asintió gravemente. «Vivien Allen enfrentará cargos de homicidio involuntario. Edward Lytton, a la espera de la revisión de las cartas y las pruebas, será investigado por fraude y mala conducta financiera. Puede que algunos aún intenten protegerlo,
Pero el peso de lo que ha salido a la luz aquí no se podrá ignorar fácilmente. Poirot se acercó a la ventana, donde el jardín ahora brillaba con la luz de la mañana. El rosal cerca del estanque reflectante había sido podado y los pétalos aplastados retirados. Pero Poirot aún podía ver la escena tal como había sido. Una muchacha con un vestido lavanda, sosteniendo papeles doblados, de pie entre dos vidas. No estaba destinada a ser notada, dijo en voz baja. Pero será recordada. Detrás de él Clarissa dio un paso adelante. He dado instrucciones al abogado de la familia, dijo. Se creará una beca a nombre de Marianne, para jóvenes artistas sin contactos. Su cuaderno de bocetos, lo que quede, se conservará. Poirot se giró. Un homenaje apropiado. Uno que honra no solo su talento, sino también su valentía. Clarissa lo miró. Gracias, señor Poirot. Hizo una pequeña reverencia. Solo soy el oyente, señora. Fue Marianne quien contó la historia, incluso después de que se hiciera el silencio. Dicho esto, Poirot recogió su sombrero y su bastón. El caso estaba cerrado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Habría artículos, preguntas, quizás incluso un juicio que llevaría el encanto de Edward Lytton a la luz pública. Pero eso era asunto del mundo. Mientras bajaba las escaleras de Haverslake Hall y subía al coche que lo esperaba, Poirot miró hacia atrás una vez. La justicia no llegó con grandes proclamaciones, sino con líneas de lápiz, silencios rotos y una verdad susurrada lo suficientemente fuerte para que los oídos adecuados la oyeran. Y eso, pensó, era la justicia en su mejor forma. Con el sol de la mañana brillando sobre él, Hercule Poirot partió.